Hoy vamos a estudiar uno de los mecanismos más importantes y característicos de la química orgánica, la reacción SN2. Eh, este mecanismo no solo aparece en casi todos los recursos de la química orgánica, sino que además tiene aplicaciones clave en la industria farmacéutica, en la producción de materiales y polímeros, agroquímicos y en muchísimas transformaciones químicas avanzadas. La SN2 es un mecanismo sencillo de comprender, pero al mismo tiempo muy elegante y lleno de detalles interesantes sobre cómo los átomos interactúan a nivel molecular. A lo largo de este video vamos a analizar qué es la SN2, cómo funciona, su mecanismo, qué factores la afectan, cómo identificar, cuándo ocurre y veremos ejemplos claros para comprenderlo paso a paso. Vamos a empezar. Primero, entendiendo los factores principales de esta reacción. Eh, los objetivos de esta presentación son comprender qué es la SN2, en qué condiciones ocurre, analizar a detalle su mecanismo concertado, identificar los factores, estudiar ejemplos representativos y reconocer su importancia industrial y biológica. Y comenzamos. ¿Qué son los haluros de alquilo? Para comprender la SN2, primero tenemos que entender qué son los haluros de alquilo, porque ellos son el punto de partida de esta reacción. Un haluro de alquilo es una molécula orgánica en la que un átomo de halógeno como cloro, bromo o yodo está unido pues directamente a un carbono. Este halógeno es lo que llamamos grupo saliente, que es la parte de la molécula que se va a desprender durante la reacción. Los haluros son importantes porque el enlace carbono-halógeno está polarizado. El carbono queda parcialmente positivo mientras que el halógeno queda parcialmente negativo. Gracias a esta polaridad, el carbono se convierte en un sitio vulnerable, un blanco perfecto para que un nucleófilo lo ataque. Existen haluros de alquilo metílicos primarios, secundarios y terciarios. Y esta clasificación es importantísima porque determina qué tan fácil es que ocurra la reacción SN2. A medida pues que el carbono se vuelve más estorbado, la reacción se hace más difícil. Concepto general. La reacción SN2 significa sustitución nucleofílica bimolecular. Y aquí pues vamos a ver cada parte del nombre. Sustitución. Una parte de la molécula se va y es reemplazada por otra. Nucleofílica, la especie que ataca un nucleófilo, es decir, algo que tiene electrones extra y busca un carbono positivo para atacar. Y bimolecular, la velocidad depende tanto de la concentración del sustrato como del nucleófilo. Por eso la ley de la velocidad es V igual a K, sustrato, nucleófilo. Esto nos dicen que ambos participan en el paso determinante de la reacción. La característica clave es que ocurre en un solo paso, y esto es conocido como paso concertado, donde el nucleófilo ataca mientras el grupo saliente se va. No existe intermediario, no hay carbocatión, no hay, o sea, todo ocurre en una sola transición. Ahora vamos sin duda a lo más interesante, que es el mecanismo de la SN2. En la SN2, el nucleófilo ataca al carbono desde atrás. Este ataque posterior se conoce como un choque. Entonces, el nucleófilo se acerca por el lado opuesto al grupo saliente, porque este es el único ángulo desde el cual puede atacar eficazmente. Cuando el nucleófilo se acerca, el carbono entra en un estado de transición
en el cual está parcialmente unido tanto al nucleófilo que entra como al halógeno que sale. En este momento el carbono tiene algo similar a una geometría pentacordinal. Este estado de transición es extremadamente breve, pero es clave para que la reacción ocurra. Finalmente, cuando el grupo saliente se desprende por completo, se forma el producto final. Una de las características más importantes del mecanismo SN2 es que produce inversión de configuración. Esto significa que si el carbono atacado es espiral, su configuración cambia completamente, como si un paraguas se diera vuelta con el viento. Esta inversión estereoquímica es una marca distintiva de la SN2. Ahora voy a explicar los factores que afectan la reacción SN2. La SN2 no siempre ocurre igual. Hay 4 factores principales que determinan qué tan rápido ocurre. Como primero, tenemos la estructura del sustrato. Aquí el estorbo estérico es fundamental. Tenemos los haluros metílicos que reaccionan extremadamente rápido, haluros primarios que reaccionan rápido, tenemos haluros secundarios que reaccionan lento y tenemos los haluros terciarios que prácticamente no reaccionan por SN2. Y esto se debe a que el nucleófilo no puede entrar por atrás cuando hay demasiado volumen estorbando. Luego tenemos la fuerza del nucleófilo. Los nucleófilos fuertes aceleran la SN2. Tenemos, por ejemplo, ion hidróxido, ion de cianuro, ion alquilóxido, ion mercapturo, ion tiolato. Entre más cargado, más polarizable sea, mejor ataca. Luego tenemos el tipo de solvente. Los solventes polares apróticos son los mejores para la SN2 porque no estabilizan al nucleófilo dejándolo fuerte y reactivo. Tenemos, por ejemplo, el dimetilsulfóxido, dimetilformamida, acetona y acetonitrilo. Los solventes próticos como el agua o los alcoholes debilitan al nucleófilo y favorecen a la SN1. Luego tenemos al grupo saliente, que entre mejor pueda estabilizar la carga negativa cuando se va, mejor. El orden de esta calidad es: ion yoduro es mejor nucleófilo que ion bromuro, que es mejor que ion cloruro y mucho mejor que ion fluoruro. El fluoruro casi nunca es buen grupo. Estas 4 combinaciones determinan si la reacción será muy rápida, muy lenta o si simplemente no ocurrirá. Ahora les voy a decir los ejemplos representativos del SN2. El primer ejemplo tenemos hidróxido atacando al bromuro de metilo. El hidróxido OH- ataca al bromuro de metilo desde atrás. El bromo se desprende y se forma metanol. Es la SN2 más sencilla y más rápida porque no existe el estorbo estérico. Ejemplo 2. Tenemos el cianuro atacando a un haluro secundario. Aquí la reacción es más lenta porque hay estorbo. El ion de cianuro ataca al carbono secundario desde atrás. El bromo sale y se forma un nitrilo. Sin embargo, dependiendo del solvente, puede competir con SN1. Tercer ejemplo, tenemos ion hidrosulfuro atacando a un haluro primario. Los nucleófilos sulfurados son muy reactivos. El ion hidrosulfuro ataca al yoduro de metilo, forma el tiol y el ioduro se desprende. Este tipo de reacciones son muy rápidas y se usan en síntesis de compuestos órganos sulfurados. Ejemplo 4. Tenemos comparación de SN2 versus SN1. El 2-bromopropano es un buen ejemplo para comparar si usamos un nucleófilo fuerte y un solvente aprótico. Ocurre SN2, pero si usamos un nucleófilo débil y un solvente prótico, ocurre SN1. Esto muestra que el mecanismo depende directamente de las condiciones. Ahora les voy a hablar sobre las aplicaciones reales y la relevancia práctica. La SN2 no es solo teoría, tiene aplicaciones reales en
Síntesis de medicamentos, donde nos permite crear enlaces carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno y carbono-azufre, que son usados en analgésicos, antibióticos, antivirales y anestésicos. La inversión de configuración ayuda a crear enantiómeros puros que son necesarios para que los medicamentos funcionen correctamente. También tenemos la preparación de materiales avanzados, que produce tensioactivos, lubricantes, aditivos industriales y materiales conductores. Se pueden introducir grupos funcionales para modificar las propiedades eléctricas óptimas térmicas. La industria de polímeros, la SN2 permite modificar cadenas poliméricas, agregar grupos funcionales y crear plásticos más resistentes o más solubles. También se usa para fabricar monómeros especializados. La SN2 es una herramienta fundamental para la química moderna. Ahora vamos con las preguntas y respuestas clave. La primera es, ¿por qué los haluros terciarios no reaccionan por SN2? La respuesta es por el enorme estorbo estérico. El nucleófilo no puede entrar. La segunda pregunta es, ¿qué solventes favorecen en la SN2? La respuesta es los polares apróticos, dimetilsulfosio y dimetilformamida, acetona. La tercera pregunta es, ¿qué ocurre con la configuración del carbono quiral? La respuesta es, se invierte completamente, lo que se conoce como inversión tipo paraguas. Por último, tenemos la conclusión. La reacción SN2 es un mecanismo elegante y rápido y altamente predecible. Todo ocurre en un solo paso. Mientras el nucleófilo ataca por detrás, el grupo saliente se va. Esta reacción es esencial para la síntesis orgánica, para el diseño de medicamentos, polímeros y materiales modernos. Dominar la SN2 es entender un pilar fundamental de la química orgánica. Muchas gracias.